Vamos a hacer subir la temperatura, es el momento de tomar la Sartelli por el mango. Señor Eduardo Sartelli, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Hernán, ¿cómo andás? Bien, todo muy bien, muy tranquilo, bastante relajado. Me imagino que ya tendrás una situación parecida vos también. En realidad no, en realidad para mí la temperatura viene subiendo desde el sábado. Ya envié a unos cuantos amigos de Racing, Sí. entre ellos mi suegro. O sea que el día del padre estuviste con tu suegro. Claro. Está muy bien. Le salió todo a pedir del Día del Padre. Claro, exactamente. Ganó Boca, festejamos, le felicitamos a los abuelos que nos dieron una mano. Claro. Todo. No, podría haber sido mejor. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, y ahora hay que esperar. Todo va a llegar. Todo llega. Sí, ahora ya es una corriente abajo, digamos. De todas maneras, acordate lo que te digo, es todo tan mediocre que no me sorprendería algún tropiezo. Sí. Pero vamos a olvidarlo por ahora. Sumémonos al ímpetu que hace que la mitad más uno de la Argentina hoy esté más feliz. Está muy bien, me parece perfecto. Ya está, la audiencia estaba muy a gusto de que hablemos de esto, así que una vez resuelto esto vamos a pasar a lo profundo, a lo que ya levantó Polvareda, porque en cuanto la lista de la Sartelli se enteró el título de la charla de hoy, bueno, hay gente que me mandó, no entendí bien, por ahí ahora lo voy a entender. Me mandó una servilleta, un cuchillo y un tenedor. No sé qué quiso significar con eso. Pero no sé, como que se están preparando. Algo se está por cocinar, me parece. Prefiero no pensarlo. Vamos al tema y después Vamos al tema. Que el tema es internacional y es nacional también. ¿Cómo es la cosa? Ya, el tema es internacional por este lado. Como siempre, lo voy a decir ahora, anote porque después no diga que no se lo dije. Yo le voy a decir ahora para dónde va esto, le voy a decir como siempre, ojalá me equivoque y voy a repetir, ojalá me equivoque, lo digo sin ironía y si acierto va a resultar para mí una profunda tristeza. Ya lo he dicho varias veces, efectivamente, yo creo que esto va en este sentido, no me gusta para dónde va y me pondría realmente triste tener razón. Ojalá me equivoque, pero el futuro del FIT está ya escrito desde hace mucho tiempo, pero acaba de confirmarse con la forma en que han arreglado las candidaturas y la forma en que vamos a esta elección. No es una sorpresa si yo le digo a nuestros oyentes que hoy, que hace mucho tiempo que yo vengo denunciando la socialdemocratización del FIT, su pasaje a un discurso completamente reformista, ni siquiera reformista con mucho daño. No es una sorpresa para nadie si yo digo que he votado siempre al FIT y que siempre he llamado a votar. No es una sorpresa si yo digo que en general he puesto en el Partido Obrero más esperanzas que en el PPS y he pensado siempre que el FIT tenía un apoyo que evitara una debacle reformista en el Partido Obrero. Sí. La forma en que el Partido Obrero le ha regalado el FIT al PPS me obliga a pensar en otras cosas. ¿Y en qué me obliga a pensar? En experiencias que ya vimos. A ver, ¿cómo empezó Syriza? Syriza empezó en una crisis enorme, muy grande, comparable a la del 2001 en Argentina. Syriza, entendamos la realidad de Grecia. Grecia, claro. Sí. Podemos, empezó en el 2008 en una realidad española tan grave como, o no tanto tal vez, pero sí muy profunda y muy grave en relación a la propia España, como la que ha vivido la Argentina. Sí. En los dos casos se trata de gente que empieza comiéndose la burguesía cruda.
y termina siendo gente que es comida cruda por la burguesía. Syriza empieza siendo virtualmente un partido o una orientación que se pretende, si no revolucionaria y socialista, por lo menos anticapitalista, aunque más no sea literariamente hablando, Sí. Y termina siendo el partido del ajuste. Podemos adoptar el programa de Syriza incluso antes de llegar al gobierno, razón por la cual, entre otras cosas, no ha llegado todavía. Experiencias de este tipo ya hemos vivido en América Latina, incluso más genuinas que Podemos o Syriza. Pensemos en el PT brasileño. El PT brasileño traza un arco que va desde la lucha obrera con características cuasi revolucionarias en el ABC paulista, es decir, en medio de las grandes huelgas metalúrgicas de San Pablo, allá por los años 80, y termina hoy en medio de una explosión de corrupción asquerosa, solo comparable a la del kirchnerismo argentino. Y esa parábola la llevó de ser un partido genuinamente obrero. Hay un artículo de Michel Levy, director brasileño muy conocido, que describe este ascenso del PT como el ascenso de un partido obrero revolucionario típico. Lo compara con la socialdemocracia alemana del siglo XIX. Es muy interesante. Cómo esa experiencia terminó en lo que terminó. Si uno observa el FIT, la pregunta es, ¿para dónde va el FIT? ¿A dónde nos lleva? Ya no se trata de la crítica menor. Hasta ahora la crítica, ¿cuál era? Y la crítica hasta cierto punto podía considerarse, no digo superficial, pero sí una crítica menor. El FIT no da todo lo que puede dar. ¿Qué criticaba yo en el FIT hasta no hace mucho tiempo? Y criticaba que no avanzara la construcción de un partido unificado. 3 partidos que son básicamente el mismo partido porque tienen el mismo programa, que hacen más o menos lo mismo, no se entiende por qué hacen un frente y un partido solo. Es más, lo que uno criticaba era por qué no actuaba como el polo, como el núcleo convocante del conjunto de la izquierda argentina, y lograba constituirse en el reagrupador del conjunto de la vanguardia revolucionaria. Esa crítica, digamos, pasó luego a cuestionar la forma en que el FIT se posicionaba, sobre todo de cara a las elecciones. Por ejemplo, aceptando las PASO. Esa crítica además sostenía que no podía ser que partidos que se dijeran revolucionarios fueran a las elecciones, aceptaran las PASO como un mecanismo para resolver supuestos problemas internos, que no eran más que problemas de candidatura, ni siquiera de programa, sino que además fueran a las elecciones sin mencionar ni siquiera la palabra socialismo. Es decir, vamos a las elecciones con un discurso que perfectamente entra dentro de la CTA de Genaro. Pero ahora, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con que de buenas a primeras todo el frente ha sido entregado al PTS. Es decir, ha sido entregado al partido que más empujaba en la línea socialdemócrata, en la línea reformista, en esa apelación a un programa no clasista. Cuando uno llama a defender los derechos de las mujeres, a ver, ¿los derechos de quién? ¿De Amalia La Cruz de Fortabat? ¿Los derechos de quién? ¿De Ernestina Herrera de Noble, que se acaba de morir? ¿Los derechos de la mujer burguesa o de la mujer obrera? No existe la mujer, existe la mujer burguesa. Si nosotros somos un partido, al margen de que el socialismo sea una solución para todo el mundo, nosotros defendemos primero que nada trabajadores. Ay. ¿Eduardo? ¿Me escuchás? No, porque se está perdiendo mucho la comunicación. A ver si te podés reacomodar en algún lugar para que podamos continuar. Ahí está un poquito mejor. Estabas diciendo, la discusión no es solamente la definición sobre la lucha de la igualdad de género, sino la igualdad de género con una perspectiva de clase. Bueno. No hay chance, ¿no? Estamos muy jodidos. ¿Me escuchás ahí?
Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a tratar de restablecer el contacto con Eduardo Sartelli, a ver si podemos enganchar un poco mejor la comunicación para poder terminar esta columna, este espacio que en definitiva intenta de alguna manera Sí. hacer un análisis. Insisto, muchas veces este tipo de cosas molestan, joden, pero yo creo que mucho más joden cuando se da en la tecla. Y en este caso, como decía Eduardo, ojalá su mirada sea equivocada ante lo que de alguna manera empieza a describirse dentro de una discusión en la que se ve a tres partidos políticos que de hace 3, 4 elecciones vienen trabajando en una unidad que no se ve de manera plena, que es un poco lo que decía Eduardo, en la conformación de un partido superador de esas 3 definiciones políticas, y que ahora empieza a crujir en cuanto a definiciones entre sus propios dirigentes. Eduardo, ¿estás ahí? A ver. Ahí estoy, ¿vos me escuchás? No, ahora es como si hubiésemos verdaderamente hecho un contacto telefónico. Ahora se escucha perfecto. Bien. Bueno, te decía entonces eso que hablábamos antes, que creo que estabas resumiendo vos recién. Sí. Falta un criterio de clase, es decir, hablamos de la juventud como si nos refiriéramos a la juventud de PRO, por ejemplo. Hablamos de las mujeres como si habláramos de cualquiera. Hablamos de los trabajadores como si no habláramos del proletariado. O sea, trabaja todo el mundo. El punto es de que vivís, si vivís de tu trabajo, del trabajo ajeno. Y nosotros defendemos a la gente que vive de su trabajo, no del trabajo ajeno. Es más, que la gente que vive explotada. Por lo tanto, la ausencia de un criterio de clase en la campaña está mostrando un discurso que no es simplemente un discurso vago y general para apelar a un público vago y general. Es una forma de concebir la construcción de una fuerza. Estamos juntando cualquiera que nos quiera votar. Es decir, estamos juntando a cualquiera que nos quiera votar por cualquier cosa genérica. O sea, votarnos por votarnos, porque somos jóvenes, porque somos lindos, jóvenes, por esto y por aquello. Sí. Es un absurdo. Ningún partido revolucionario se organiza así. Entonces, y todo esto está al servicio de cooptar a una masa de gente que vota el kirchnerismo, entre otras cosas porque no tiene conciencia de clase. Si nosotros consiguiéramos que esa gente nos votara a nosotros, apelando a la conciencia de clase, fantástico. Nosotros creceríamos y toda esa gente da un paso adelante. Pero que nosotros nos adaptemos al atraso político de esa gente, no construye el partido, al contrario, lo destruye. Lo peor de todo, y lo que a mí me parece que pone, digamos, la cereza del postre de este proceso de cirización, de podemización del FIT, es la forma en que esto se consigue. ¿Cómo consiguió el PTS quedarse con el FIT? Bueno, suponete que hubiéramos, como nosotros proponíamos, haber hecho un congreso de militantes sindicales y revolucionarios de todo el país, y ese congreso vota un programa y ese congreso vota un candidato. Y resulta que gana el programa del PTS y gana del Caño. Bueno, fantástico. Mala suerte, los que proponíamos otra cosa perdimos, utilizamos un método obrero, un método propio de revolucionario y perdimos. Eso es la opción que siempre está. Uno siempre puede perder. Y uno puede decir que se queda igual porque intenta recuperar, digamos, la iniciativa política después. Pero ¿con qué método se consiguió la derrota de quienes dentro del FIT se suponía que eran los guardianes de cierto clasismo? Mediante una negociación a espaldas de la militancia. Una negociación que tuvo como trasfondo, guarda que si no vamos a las PASO, dicho de otra manera, una negociación que tuvo como chantaje, guarda que si yo no consigo los cargos que yo quiero, entonces voy a utilizar este lenguaje socialdemocratoso, esta porquería pseudo-reformista, para conseguir votos de gente cuya conciencia no puede ser más atrasada, para derrotar a la vanguardia de la lucha social en Argentina. Yo hubiera esperado, en esta columna casi lo pedimos a gritos, que el Partido Obrero hubiera dicho, no, esto no te lo acepto, en defensa de la tradición revolucionaria, en defensa del programa revolucionario, en defensa de la construcción de algo que valga la pena. Yo hubiese esperado que dijera, no. No podría haber habido rendición más cobarde, porque si ya estás dispuesto, si vos ya sabés que perdés, bueno, por lo menos andar a pelear y perder peleando.
Pero bajarse los pantalones de esta manera tan vergonzosa es ininteligible. Además no entiendo por qué sacaban como conclusión que Del Caño necesariamente le ganaba a Pitrola. Bueno, vamos a pelearla. No sé por qué sacaban la conclusión de que Bregman le ganaba a Ramal. Bueno, vamos a pelearla, y si sucede mala suerte, pero vamos a pelearla. Ahora, esta entrega sin concesiones es una vergüenza completa y demuestra que tal vez el PO no era el guardián de ese clasismo. Que tal vez mucha gente como yo, que veía en el PO cierta posición clasista, tiene que empezar a pensar que en todo caso el PO es la izquierda de Podemos, pero no es distinto de Podemos. Es triste es triste pensar que una experiencia como la del FIT, que prometía tanto, termina en este camino. Pero eso nos plantea, ¿qué vamos a hacer quienes no estamos de acuerdo con Syriza y con Podemos de acá a agosto y después a octubre? Complejo, ¿eh? Algunos acá están viendo cómo sacan el afiche de Luis Zamora, por lo menos. Bueno, es que esa es otra, éramos pocos y parió Zamora. Porque Zamora, digamos, es, si vos querés, Syriza en estado puro. ¿Qué era Syriza? Y básicamente algo sin programa, y Zamora es algo sin programa. Aclaro esto, yo por Zamora persona, por él como individuo tengo el mayor de los respetos. Es una persona que en mi vida política ha significado mucho. Yo me hice de izquierda con Zamora. Y yo creo que Luis es una de las personas más honestas que existe en este mundo. Pero su programa político me parece ultra lamentable. Y su forma de intervenir desde fuera, desde la nada, sin ninguna organización y sin ninguna voluntad de construcción de organización, es completamente destructiva. Por eso te digo, éramos pocos y parió Zamora. Ahora, obvio, ¿qué va a hacer mucha gente? Iba a terminar votando a Zamora. Porque por lo menos él encarna algo que se parece a esto, no quiero saber nada con esto. No construye nada, pero es una negativa que parece más de izquierda, es una negativa que es más de izquierda que la positiva del FIT. Ahora yo te pregunto, ¿qué hacemos los que no estamos con esto? ¿Qué queda? El FIS, o no sé cómo se llama ahora, sí. frente que arma el MST y el MST y el MAS. Y el nuevo MAS. Pero bueno, pero ellos, mira qué cosa curiosa. En sus consignas están a la izquierda de FIT, porque por lo menos hablan de una salida socialista a la crisis y de un gobierno de trabajadores. O sea, el FIT ha perdido hasta eso. Pero ahora yo te pregunto algo. Ese gobierno de trabajadores, en el caso de esa propuesta, o en el caso del FIT, ¿no se golpea de cara con la realidad al no poder avanzar concretamente, obteniendo una victoria sindical en los sindicatos más fuertes que hay en la Argentina? Mira, no hay un proceso en el que ir por todo es quedarse con nada, en un camino en el que no parece haber un convencimiento de ese sector de trabajadores al que dirigen su propuesta, porque ni siquiera los tiene en cuenta como defensores de sus derechos laborales. Bueno, pusiste el dedo en la llaga como acostumbras a hacer, pero vamos a responder a eso de entrada y sin escapar al bulto. Prefiero ser espartano en las Termópilas que terminar en Syriza y Podemos. Hay un punto en el cual, ¿a qué va Leónidas a las Termópilas? Va a hacerse matar. ¿Para qué? Para generar una conciencia moral. No puede ser que Esparta se rinda así. Y es así como genera la energía moral con la cual los espartanos terminan venciendo a la postre a los persas. Hay momentos en que hay que perder dignamente, porque perder dignamente es la mejor forma de resguardar lo mejor que uno tiene. Es mejor una derrota digna que una victoria vergonzosa. Y yo te garanto que el FIT no va ni siquiera a una victoria vergonzosa, porque estamos hablando de gente que va a festejar si saca más del 3%. Ahora, volviendo al núcleo de tu pregunta, que es lo más importante, ¿no será que esto es expresión de que la clase obrera está para atrás y que no considera ni siquiera sindicalmente a la fuerza del FIT? Bueno, es efectivamente cierto que la clase obrera hoy es masivamente
cooptada por el régimen, es decir, sí, peronista, y yo te diría hasta macrista. Si Macri gana en octubre, una parte de la clase obrera organizada se define macrista ya. Sí, escúchame, el Momo Venegas ya es macrista, digamos, ¿cuánto va a faltar para que los gordos se definan como macristas? No falta mucho. Dejá que gane Mauricio en octubre. Ahora, yo pregunto, ¿eso significa que tenemos que tirar programa, discurso, tradición, lucha? Uno, no. Dos, ¿es cierto que la izquierda no tiene nada que ver con la clase obrera? Vamos a analizar dos cosas. La derrota de Romina del Pla frente a Baradel en provincia de Buenos Aires. La victoria de la lista multicolor en Mendoza. Mendoza ha sido ganada, la representación provincial de los docentes de Mendoza está en manos de la lista multicolor. La misma que llevó, con diferentes componentes según la fuerza en el mismo lugar, la misma que llevó a Romina del Pla en Buenos Aires. Reflexionemos qué significa eso. ¿Cuántos son los docentes en la Argentina? Bien, si vos observás la estructura de la clase obrera argentina, el 11% son obreros fabriles. Son aproximadamente 1 millón y algo de personas, 1.200.000 personas. El 11% se reparte entre toda la fábrica del país, o sea que los obreros metalúrgicos son el 1, no sé cuánto, es decir, ese 11% es un 11% medio falso porque es una bolsa donde se mete todo. El 10% que son obreros de la construcción, o sea, solo la UOCRA es el 10% de la fuerza laboral del país. El tercero que sigue, 9%, 1 millón de personas, ¿qué son? Docentes. La pregunta es, ¿a quién acaba de votar casi la mitad del gremio docente más grande del país? Al trotskismo. ¿Vos te das cuenta de lo que significa haber sacado el 40% en la provincia de Buenos Aires, en el SUTEBA de la provincia de Buenos Aires? Significa que la mitad, casi la mitad de el gremio más importante del tercer renglón de la clase obrera y el gremio individualmente considerado más grande del país, la rama que ocupa más gente en todo el país, votó al trotskismo, no solamente en la provincia de Buenos Aires, acaba de ganar en Mendoza. Y esta situación se puede reproducir, como en la provincia de Buenos Aires, o algo parecido, en varias de las provincias más importantes del país. La presencia de la izquierda en los docentes santafesinos, en los docentes cordobeses, es enorme. ¿Qué significa esto? A ver, ¿cuándo la izquierda ha tenido? Hay que remontarse a la década de 30 y del Partido Comunista para encontrar que la izquierda tenga semejante peso. Entonces, la cuestión es, ¿no tenemos ningún peso? ¿Realmente es así? ¿O en realidad nosotros no estamos? Además, los docentes no son cualesquiera. Es la fracción más educada del proletariado argentino. Es la fracción que le habla a todo el proletariado argentino, porque el otro 90% del proletariado argentino, sus hijos y ellos mismos, pasan por las aulas que manejan los docentes trotskistas. Yo me pregunto, ¿qué carajo estamos haciendo con eso? Yo me pregunto, ¿cómo es que no hemos utilizado esa fuerza de otra manera? Y yo te voy a explicar, porque el PPS y el PO también, y buena parte de la izquierda, considera que en la Argentina, como en todos lados del mundo, la situación de la izquierda se decide en lo que dijo Marx en su momento, los grandes batallones de la clase obrera, la clase obrera fabril. Pero en Argentina, la clase obrera fabril no hace nada. En la Argentina, desde los años 80 en adelante, la clase obrera fabril no hace nada. En los años 70, los que hacían las huelgas, las manifestaciones, los que daban lugar al sindicato de izquierda, eran los obreros de las industrias mejor pagas del país. Los obreros del SMAT, los obreros de la UOM, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, los únicos obreros que se mueven son los desocupados, los docentes y los estatales. El resto, o está en negro y no quiere moverse porque en cualquier momento pierde, o está en blanco y no quiere moverse porque en cualquier momento pierde, en un contexto donde hay masas de desocupados enormes que pueden ocupar tu lugar en cualquier momento. Entonces, estamos todo el tiempo hablando de los obreros fabriles, que además en la Argentina son apenas el 10% de toda la población laboral, y nos estamos olvidando de que tenemos una creciente influencia y una perspectiva de hegemonía en el gremio más importante que reúne a mayor cantidad de gente fuera de la UOCRA en toda la Argentina. ¿Cómo es que no tenemos nada para trabajar? Lógico,
Si el docente de izquierda va al aula con el discurso que te bajan del ministerio, o sea, con la educación burguesa, si el docente de izquierda es considerado un relicto de algo que tenemos ahí, pero no es lo importante, si nosotros en la educación no tenemos posiciones claras, más allá de aumento de sueldo a los docentes, si nosotros no podemos resolver la contradicción que significa hacer una huelga en el campo docente y dejar sin clase a los alumnos de nuestros compañeros trabajadores, si nosotros no tenemos una política general para resolver todos los problemas que tenemos en ese campo y conquistar esa rama de la producción, y sí, está claro que siempre estamos condenados a esto. Ahora, ¿ese es un problema de la clase obrera o es un problema de la izquierda argentina? Interesante, ¿eh? Como para sumar una mirada, como para dejar picando ahí, seguramente ir hilvanando esto como cuentas de un collar. Eduardo, te mando un saludo. Sé que nos va a tocar una semana interesante, así que la semana que viene nos volvemos a encontrar. Sí, ya la semana que viene ya podemos festejar tranquilos. No, y aparte vamos a tener las listas, todo. La semana que viene vamos a tener. Bueno, yo quería festejar y quería olvidarme de las listas. Bueno, si vos querés que yo me amargue de vuelta, está bien. Bueno. Lo único que una prometo, de cal y una de arena. No, lo único que prometo es que el lunes que viene hablo de Boca. De otra cosa no sé. Te mando un abrazo, Eduardo. Chau, chau. Un abrazo grande. Ahí te mando un abrazo, Eduardo. Chau, chau. Un abrazo grande. Ahí te mando un abrazo, Eduardo. Chau, chau. Un abrazo grande. Ahí te mando un abrazo, Eduardo. Chau, chau.